estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Toribio Rodríguez de Mendoza, de la especialidad de Educación Inicial sexto ciclo. En esta oportunidad vamos a buscar aliados estratégicos que nos van a ayudar a conocer sobre las manifestaciones artísticas de nuestra ciudad de Chachapoyas. Hoy estamos en la casa de nuestro gran maestro, el profesor Marco Antonio Tuestarana. Vamos a conversar con él sobre las manifestaciones netas de nuestra ciudad. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Muchísimas gracias por la entrevista, por este diálogo que podamos desarrollarlo. Y viendo que ustedes son docentes de nuestro pedagógico, interesadas por las manifestaciones culturales de Chachapoyas, para mí es un honor al respecto. Lo que les puedo informar es un poco acerca de la música, que somos una cultura, un pueblo denominado de las nubes, pero que tenemos una historia ancestral en cuanto a música. ¿Que lo desconocemos? Sí. ¿Que no hemos recreado ese pasado? Sí. ¿Que estamos descuidando nuestro patrimonio cultural, material y inmaterial? Sí. ¿Que somos imitadores? También. Vivimos imitando lo que otros pueblos hacen. Les pregunto, ¿en Puno bailarán el carnaval chachapoyano? ¿En Arequipa bailarán la chumaichada? Entonces, frente a eso podemos ir conversando, ¿no? Que tenemos mucho patrimonio, tenemos. Es importante saber, ¿no? Y valorar, pero para valorar es necesario conocer. Tengo conocimiento que usted ha trabajado rescatando nuestras manifestaciones culturales que nos han dejado nuestros antepasados. ¿Nos puede hablar al respecto un poco? A nivel de educación trabajamos dos proyectos. Un proyecto con nuestros instrumentos prehispánicos. Antes de la invasión de 1492, hacíamos música, cantábamos, tocábamos nuestros instrumentos, muy propios. De eso ha quedado vestigios y recuerdos. Con un grupo de niños de tercer y cuarto grado, viajamos a Leimebán, recuperamos el sonido, las características del instrumento y trajimos al aula. En el aula los reproducimos estos instrumentos y con ayuda de lo que es un maestro andaristo comenzamos a ejecutar eso. Porque te digo algo, ¿no? Para que entiendas. Nosotros estamos occidentalizados. Hacer cantar o escuchar un instrumento de hace cientos de años, lo vas a escuchar desafinado, feo, rústico, primitivo, que ya fue. Y no es así. Como que ya no está a la moda, decimos. Correcto, correcto. Y para eso hay que descolonizarnos. Descolonizarnos significa entender ese sonido de hace cientos de años. ¿Y quién mejor para esto que nuestros músicos que tenemos en nuestras comunidades? Nuestro país es rico en cultura viva, en cultura histórica, solamente que no vemos, estamos dormidos. Y ustedes como docentes tienen que despertar eso para el futuro que son los niños, ¿no? Y bueno, ese es el proyecto primero que desarrollé, y el otro fue con música de 1782, registrada por Martínez Compañón. Mundialmente se le conoce como el Códice o el Códex Martínez Compañón. ¿Qué es? Vino el obispo desde Trujillo por el norte del Perú, 1782 a 1785, visitando todos estos lugares, con sus pintores que registraban en imagen las manifestaciones culturales, y con músicos que llegaban a un lugar y escribían en la partitura tal tema. Llegó a Chachapoyas y acá se tiene dos canciones. Se llama El Huicho de Chachapoyas y Tonada el Diamante, para bailar cantando de Chachapoyas, con nombre propio. Dos canciones que lo ejecutan en el estilo barroco.
a nivel mundial, si tú pones esos temas, está sabio, pero le cantan los violines, los chelos, las voces tenores, sopranos, etc. Pero dentro de lo que se conoce como música barroca. ¿Qué es barroco? Por la época en que fue registrado, 1782, pertenece al movimiento que es dentro de la música barroca, por lo que es Bach, se inicia esa corriente. Pero en sí, nuestra música es originaria, porque una canción, te digo, se canta en quechua, dice Ima Pacrayuti, yo te conocí, Campahuaganaipa, cuelete de mí, Campahuaganaipa, cuelete de mí. Eso no podría ser música culta, tiene que haber nacido en el corazón del pueblo, es quechua. Entonces hicimos el otro trabajo, es un disco, ¿no? Donde sacamos la canción y con un pequeño librito donde se ve se orienta, ¿no? Es un trabajo también que nos dio mucha felicidad, mucha alegría. Entonces el patrimonio que estamos recuperando, recreando y tratando de proyectarlo a la sociedad. Sería muy interesante poder conocer las canciones que tienen este hermoso disco. Creo que sería de mucha ayuda a nuestra sociedad, más que todo para preservarlo en el tiempo, ¿no? Y usted conoce bastante acá a nuestros artistas locales. ¿Cuáles cree que se dedican netamente a la música chachapoyana, a la música amazónica? Acá hay que diferenciar dos cosas. Uno, el patrimonio cultural, y otro, mi capacidad como artista. Como músico, o sea, como creador, puedo crear lo que se me deje en gana. Puedo romper los esquemas contemporáneos, etcétera, etcétera. Esto es como artista, como músico. Pero si quiero cantar a mi pueblo, a mi historia, tengo que ver mis raíces. Porque yo no puedo componer una canción en ritmo de Huayno Acachino. Ya saldría ya. Tampoco te puedo componer una canción en saya boliviana y decir, soy chachapoyano. No me estoy burlando, pero simplemente estoy diciendo lo que es. Les vuelvo al ejemplo anterior. No te vas a ir a Puno y con el ritmo de la chuma y chaga vas a crear una canción al lago Titicaca. Considero que los puneños votarían, porque ellos valoran bastante su cultura. O sea, imagínate. Visualizar poco, ¿no? Pero sí. Exacto. Entonces, lo que nos falta como comunidad chachapoyana, sociedad amazonense, es indagar en nuestra música ancestral. Esta parte sur de Amazonas y también en la parte norte, por decir la música guajún, desconocida totalmente, y es música bella, música hermosa. Si alguien ha escuchado las voces que hacen en el canto aguacú, es de una belleza inigualable. A nadie le interesa. Como les digo, ¿no? La fiesta de la identidad causa gracia, tristeza, indignación, porque se le trae a la gente y hace no van más allá. No hay un trabajo de investigación formal que las instituciones deberían hacer. Instituciones estatales, no siquiera que son ajenas a la problemática del país, ¿no? Pero nos falta en ese aspecto. Pero no debe ser impedimento para trabajar. Y lo que hablaba sobre los dos trabajos se ha hecho. No ha habido un apoyo de instituciones económicas. No es una conciencia como artista, como ciudadano, y hacer algo por esta tierra. Así es, muy interesante. Entonces, en este aspecto, ¿a qué artistas se podría mencionar aquí en la ciudad de Chachapoyas? Si vamos a la historia, hay personas que han dado mucho a la música. Ángel Alvarado, por ejemplo, que
está siendo olvidada sus villancicos, su vals, ¿no? Su polka chachapoyas, los hermanos Herrera, Homero Oyarzún. Hay una obra más grande. claro, digamos para mí, su mejor obra, que se llama Licencia para Cantar. Es su primer álbum. Es música bellísima, bellísima. También no sé. Y actualmente, bueno, están los jóvenes en Yare. Digamos que han innovado, ahora tenemos la canción de Chachapoyana, Chachapoya Soy, que ha incrementado un poco a nuestra cultura musical de acá. Porque si no, pues, seguimos cantando guayos ayacuchanos, carnavales cajamarinos, cumbia caxina. No digo que está mal, pero hay que tener nuestra personalidad. Usted, Tu identidad cultural, ¿verdad? si usted está viva es porque es diferente a su compañero. Imagínese, usted sería un clon de su compañera. Todos mismos. Es igual eso, estamos clonando música. ¿Y dónde está nuestra historia? Hay que preguntarnos eso. ¿Dónde? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y es nuestra historia. Y hay que recurrir a las fuentes históricas. Y te vuelvo a repetir, ¿no? Si eres artista, haz lo que quieras, crea lo que quieras. Pero si quieres trabajar con patrimonio cultural, material, inmaterial de la nación, eso Necesita bastante investigación. investiga. Más que todo, ¿no? Cuando tú conoces, valoras. Y cuando valoras, impartes hacia la sociedad o das a conocer para que esto permanezca. ¿Cómo está, señor Manuel Cabrera? Bien, Qué qué gusto. gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, señor Manuel Cabrera, nosotros quisiéramos saber qué manifestaciones artísticas usted conoce de Chachapoyas. Dependiendo a qué lo llamamos arte, ¿no? Porque arte es una palabra bien extensa. Por ejemplo, si hablamos del arte asociado a la pintura, se me viene a la memoria al profesor Erasmo Grandes, a Toribio Rodríguez de Mendoza, que es, en cierto modo, el padre ideológico del instituto donde ustedes estudian. Si hablaríamos de pintura no convencional, hablaríamos de Víctor Vigil, por ejemplo, que es un pintor similar a Picasso, que tiene sus pinturas y su museo particular en Arequipa y que es de Chachapoyas. Si hablaríamos de pintura impresionista, estaríamos hablando de Luis Portilla, ¿no? Que es todo un emblema en esta generación contemporánea. El arte también es la escritura, el arte es la poesía, el arte es la crónica, el arte es la música, ¿no? Entonces, en cada una de esas facetas, de esas áreas, es muy largo poder mencionarlas a lo largo de toda esta historia, tanto virreinal como republicana y colonial, que ha tenido Amazonas. ¿Desarrollos de su literatura? ¿Qué le inspira? Debo ser muy honesto. Nunca pensé dedicarme a escribir. Y tampoco me dedico a escribir como una tarea fundamental en mi vida. Yo desarrollo, además de escribir, tareas fundamentales que me permiten mi subsistencia económica, como es trabajar por el Estado, ser docente universitario y en mis tiempos libres escribir. Lo mío es un accidente. Estando en la universidad, se me ocurre leer a Rubén Darío y a Pablo, el escritor Neruda de
Chile, y se me ocurre hacer unos trazos en una servilleta, y un compañero de la universidad lo lee y me dice: ¿por qué no lo transcribes? Porque hay un concurso de poesía en la universidad que se llamaba Los Juegos Florales José María Arguedas. Lo transcribo en un papel a máquina de escribir en esa época, lo entregamos a la universidad y al cabo de 20 días me regresa un diploma y una medalla indicándome que había ocupado una mención honrosa en este concurso nacional donde habían participado todas las facultades de comunicación del Perú. Vaya, lo único que dije es, bueno, parece que algo bueno hago con la poesía. Y lo dejé la poesía de esa manera, ¿no? Fortuita, que fue una inspiración determinada. En el año 2002, la universidad me invita para formar parte del equipo de organizadores de la universidad. Y al cabo de 6 meses regreso a mi oficina, porque el rector me pide que me regrese a la universidad. Y acá no me permiten regresar y me mandan a modo de castigo, entre comillas, al archivo de Amazonas. Y bueno, obviamente como toda persona que se siente incómoda por haberles enviado a un lugar que no está preparado para hacer cosas, una semana para mí fue una eternidad, pero la sapiencia del director de esa época hizo que yo descubra esa vocación que hoy la tengo como una pasión, que es escribir. El archivo regional es una instancia donde hay documentos históricos desde 1566 aproximadamente. Y me entrega un libro y me dice: mira, léelo esto, espero que te interese. Desde ese momento comencé a leer más de 140 paquetes de libros y los documentos históricos que existen en el archivo regional. Tan solo 3 meses de haber estado allí, desde marzo a julio, publico mi primer libro, que se llama Aquí no te cuenten cuentos, que era básicamente unas crónicas históricas de sucesos en Chachapoyas desde 1616 hasta 1932, es decir, 300 años de historia, en un libro de tan solo 80 páginas. Y es tal vez el libro más importante que yo pueda haber escrito en mi vida, porque al cabo de 20 días de haberse presentado se agotó y desapareció, y solamente me ha quedado un ejemplar para mi biblioteca. ¿Por qué era importante este libro? Porque usted, como yo y los que nos van a ver esta conversación, pensamos en el presente, en los recuerdos de nuestra infancia cercana, de hace 20 años o 25, el caso suyo, y el mío ya más de 50 años. Pero esa es toda tu historia. Pero más allá de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, desconoces en absoluto. Y el éxito de este libro, Que no te cuenten cuentos, radicaba en haber escrito por primera vez, y me doy ese lujo de haber descubierto eso, historias que habían sucedido hace 300 años atrás en Chachapoyas, como por ejemplo, usted no sabía que en la década de 1920 a 1932, en Chachapoyas cada semana cambiaban de prefecto, cada 2 días cambiaban de alcalde, y cada una semana habían 2 o 3 muertos en la ciudad. ¿Acaso éramos bandoleros?, le podría usted preguntar. No, lo que pasa es que había mucha rencilla política en esos años, y cada vez que subía un caudillo A, mataba, violentaba, asesinaba o encarcelaba a su opositor. Y a la semana siguiente, el que era el enemigo se convierte en el poderoso, y hacía lo mismo con lo que eras el poderoso anteriormente. Dentro del rubro de Amazonas, ¿qué artistas literarios conoce usted? A varios conocidos, ¿no? Pero fíjate, no tenemos amistad entre los escritores. O sea, hay mucho respeto por cada uno por su trabajo,
pero quizás porque tenemos tareas distintas que nos abocamos diariamente, no congeniamos o no hacemos más compañerismo. Yo lo conozco a tu exdirector, por ejemplo, a José Mercedes Santillán, que es una persona talentosa en el mundo de la literatura, y él, a través de la Ángela Sabarreín, se ha convertido en una especie de paradigma literario en la región. Si tú quieres, por ejemplo, conocer algo más sobre tradiciones, mitos y leyendas de la región, tú tienes a Hamilton Loja Maldonado, un chico especial, un tipo que yo tengo mucho aprecio, y es un tipo muy creativo para recrear historias que nos cuentan en los pueblos, y él tiene ya como 5 ediciones de libros relacionadas a mitos y leyendas, o para recrear, por ejemplo, la cultura andina de la región, como Napoleón Culqui, lo tienes con su famoso tío Puri, ¿no? O Juan el Rosito. Entonces, ahí tienes tú a esos elementos. O como Juan Carlos, que trabaja, Chávez Chacón, que trabaja en el tecnológico, es admirable su vocación literaria, y tal vez es el único que ha internacionalizado muy bien su figura y su imagen, porque él escribe novelas. Debe tener un promedio de 14 novelas, y todas ellas tienen un precio muy alto en el mercado, sobre los 50, 60 soles, inclusive se venden en dólares en el mundo entero a través de Amazon. Y todas sus novelas son impresionantes, su sutileza literaria es increíble y es digno de admirar. No todos tenemos esas cualidades, por eso es que yo me ufano solamente el derecho de ser, sí, un buen cronista, porque el cronista necesita de investigación basada en hechos reales, en experiencias y evidencias. Y yo me enriquezco conversando contigo, me enriquezco viajando, conversando con la gente, sacando datos, y en base a eso crear una crónica. Y todos mis libros son crónicas. No tanto como García Márquez, ¿no? Pero ahí son crónicas, es escrito. Después tienes a Nelson Chávez Pardo, a William Chávez Pardo, que también escribió una novela, antiguamente a Carlos Chiriboga, que escribió un libro sobre la historia de una violación y otros cuentos más. Una violación que se produjo en un pueblito pequeño de la provincia de Bocará, al profesor Camus, que es muy imaginativo con sus escritos, y tengo el temor de equivocarme si no menciono a las demás personas, pero aquí en Amazonas hay un grupo muy interesante de gente que escribe, y escribe bien, y de todos los géneros, y para todos los gustos también. Y los Tinoco, que son jóvenes nuevos. ¿Qué conoce usted de las manifestaciones artísticas de la ciudad de Chachapoyas? Bueno, acá en Chachapoyas tenemos una variada expresiones artísticas en lo que se refiere, por ejemplo, a danzas. En danzas tenemos la chumaichada, tenemos el brazo, la sesquicentenaria, también tenemos el carnaval chachapoyano, que es muy conocido y que se presenta en cada actividad cultural que hay aquí en la provincia de Chachapoyas, y por qué no decirlo a nivel de la región Amazonas. Claro, señor Jorge. ¿Y qué representantes, artistas más representativos de la ciudad de Chachapoyas es los que lo puede mencionar usted? Bueno, acá hay una diversificación de arte, en todas las expresiones artísticas. Hay un sinnúmero de artistas, pero los más conocidos yo podría decir que es el profesor Marco Arana, por ejemplo, que recién ha hecho una danza, la danza de Cuelap, que es muy bonita. También está del nivel de Chachapoyas, Julio Portilla, que se encuentra en París, en Francia, que ya da a conocer su música allá en Europa. Tenemos a Rommel Hunter, que tiene es un artista
que hace música actual para la juventud actual, pero que también es un referente que nosotros tenemos. ¿A quién más te podría mencionar? A Javier Ceballos, que también recién ha sacado su álbum y que tiene muy buena música, y es que sería bueno que también lo den a conocer o que lo apoyemos nosotros, como ustedes decían hace ratito, con un like en sus páginas para que también pueda llegar a la nueva generación. Y esto yo siempre lo menciono diciendo que si bien es cierto hay expresiones artísticas como las danzas que te mencioné hace rato, pero también nuestra generación debería dejar un legado, también debería dejar un aporte a la cultura. Entonces en ese punto te podría decir que Javier Ceballos, Rommel Hunter, mismo Luis Aller de Grupo Tarsis, que pertenecía a Grupo Tarsis, son artistas que han dejado música. Mi recordado y buen amigo Kennedy Manuel Bacajal, que también falleció en pandemia, que también tiene mucha música, él tiene muchas canciones que ha dejado, inclusive uno a nivel nacional que ha quedado en segundo puesto en el Festival de la Juventud de Abdaik. Entonces hay muchos artistas acá que podríamos mencionar y no terminaríamos de decírtelo. Vamos con el artista plástico Johnson Puertas, quien nos va a comentar un poco sobre el arte de la pintura. Señor Johnson, primeramente quisiera saber qué es lo que le motivó a usted a expresar este arte y convertirlo en una profesión. Buenos días, qué gusto poderlos saludar. Respecto a la pregunta, para mí ha sido una motivación, yo creo, el entorno en el cual he podido crecer. Afortunadamente he crecido en un espacio donde la naturaleza ha sido tan bonita y que ha desarrollado en mí esa sensibilidad, ¿no?, por apreciar el entorno, apreciar el paisaje y apreciar básicamente todo lo que se relaciona con el arte. Desde entonces ya ha ido fluyendo una posibilidad de adquirir esas habilidades para poder hacer arte, para poder pintar, para poder dibujar, ¿no? Después ya todo eso lo tuve que llevar pues a un perfeccionamiento, podemos llamarlo así, del talento para poderlo hacer una profesión. Claro que sí. Como se observa acá en una de sus pinturas que nos presenta, si nos pudiera decir dónde es el contexto, qué es lo que representa esta... Básicamente las pinturas que yo hago generalmente están relacionadas con el paisaje, ¿no? Entonces esto es un paisaje campestre, ¿no? Las casitas donde generalmente en la parte rural se va a apreciar de esa forma. Entonces todos mis trabajos que tienen que ver con el asunto rural, chachapoyano, regional incluso, están relacionados al campo, están relacionados a lo nuestro, ¿no? Ya de pronto podemos ver aquí incluso una expresión muy cultural, muy nuestra, que es pues el arado, ¿no?, que antes se cultivaba siempre con este tipo de técnica o de trabajo, obviamente antes que llegara la tecnología, y eso me gusta a mí representarlo, los orígenes en el cual han determinado siempre las acciones, las tradiciones de nuestra querida Chachapoyas. Claro que sí, se observa muy claramente acá lo que es las raíces, se podría decir. Asimismo, ¿qué artistas netos de acá de la ciudad de Chachapoyas conoce que se dedican a desarrollar este arte con usted? Mira, hay varios artistas aquí en Chachapoyas. Uno de ellos es Nelson Flores, es un maestro ya muy reconocido nacional e internacionalmente. Nelson Flores, y después también hay otro artista, Tuco Segarra, también muy reconocido a nivel nacional e internacional. Y bueno, quién sabe, ellos se dedican a un tipo de arte o una técnica diferente al que me dedico yo, pero también están donde van llevando pues la tradición, la cultura de nuestra tierra en sus pinturas. Conozco también un familiar, mi promoción de estudios, Heisi Puertas Abarburú, es un artista también muy reconocido en el ámbito local y también nacional, que se dedican a este tipo de arte, ¿no? Perfecto. Y para finalizar, ¿qué recomendaciones nos darían nosotros como futuras docentes sobre el arte de la pintura?
En realidad, yo creo que todos debiéramos desarrollar el arte como una experiencia de vida, ¿no? Porque en realidad todo es arte. Caminar, hablar, moverse, actuar, todo está relacionado con el arte. Ahora, ustedes como estudiantes, futuros profesionales, sería bonito que pudieran, quién sabe, desarrollar esta posibilidad del manejo técnico de la pintura, el dibujo, porque van a tratar con estudiantes, van a tratar con niños, y qué mejor manera de poder dejar en ellos una enseñanza o en todo caso una motivación para que ellos puedan desarrollar este bonito arte. Es a través de nuestra enseñanza, de nuestra experiencia, ¿no? De paso, para que pueda hacerse pues todo una posibilidad linda, ¿no? De que ellos puedan algún momento también convertirse, quién sabe, en artistas. Nosotras vamos a ser futuras maestras. ¿Qué nos recomendaría? Primero hay que conocer nuestra historia. Es triste si no conoces tu historia, la historia de tu pueblo, para que no te vayas a Lima y te preguntan de qué lugar eres y te avergüences decir soy de Chachapoyas, o soy de La Jalta, o soy de Mendoza. Yo no me avergüenzo de haber nacido en Chachapoyas, ser chachapoyas, ser provinciano. Es igual en el mundo, te vas a ir, vas a salir de tu país. ¿Y qué vas a decir? Que no eres peruano. Entonces, primeramente, conocer tu historia. Ustedes como docentes, leer más. Hay que culturizarnos ahora. ¿Por qué? Los opinólogos están de moda. Bla, 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 bla. ¿Pero en base a qué? Pero si ustedes como docentes leen, se instruyen, estudian, van a tener un fundamento. Y es una responsabilidad como docentes. Les vuelvo a repetir, no podrían estar haciéndoles bailar reggaetón a sus pequeños, ni cumbia. Hay que ver otro, y si no tenemos, hay que crear. No podemos estar en ese mundo falso. Entonces, como educadoras, culturizarse más, leer más, investigar más. El conocimiento ya no es problema. Ustedes ahorita podrían darme mejores definiciones de patrimonio cultural que yo si van a la inteligencia artificial. Sí, ustedes sabrían más ustedes. Pero no me van a decir a mí, o me van a contradecir sobre un trabajo objetivo que ya es otra cosa. O sea, ustedes estarían repitiendo lo que está ahí. Y todo el mundo lo puede repetir. Pero nadie va a decir esto. O sea, crear cultura, recrear cultura y tener una personalidad en el mundo, pues no ser imitadores todo el tiempo. Eso podría decir. Así es, muchas gracias, profesor. Agradecida por este recibimiento y vamos a seguir sus consejos y esperamos volver a visitarle en algún momento para compartir con usted nuestros descubrimientos y usted también puede enseñarnos sus descubrimientos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas.